Hola, hoy vengo a hablaros fundamentalmente de la música que me apasiona. Me gusta toda la música, toda, desde la clásica hasta el tango, pero la música que realmente me apasiona es la más auténtica, la más sincera, la música más importante para mi desde mi punto de vista del siglo XX y es el soul. El soul, esa música que germinó en Estados Unidos en los años 60. Y también voy a hablar un poquito de economía, pero muy poquito. Y sobre todo de la relación que la economía estadounidense fundamentalmente tuvo con el soul en esa época y hasta nuestros días. Pero antes de hablarles de esto, déjenme que les presente o que hable de mi personaje histórico favorito, de mi auténtico héroe. No era un científico, no era un artista de cine, tampoco era un escritor, ni siquiera un futbolista brasileño. Era un obispo, pero no un obispo cualquiera, era el obispo del soul, que no sé si es el obispo del soul, Solomon Burke. Solomon Burke era obispo, efectivamente, era obispo desde los 9 años de su propia iglesia protestante en Filadelfia, que tiene muchas sucursales en todo, a lo largo de todo el país, y además era cantante de soul y muchas otras cosas que iremos viendo después acerca de la figura impresionante y fundamental de Solomon Burke. Realmente yo creo que entonces no lo sabía, pero me empezó a apasionar mucho más el soul cuando conocí en persona a Solomon Burke. Ya le había entrevistado un par de veces por teléfono, conocía sus discos casi de memoria y de repente, en 2003, hace ahora 15 años, pues pude coincidir con él en un festival de jazz que yo dirigí en Madrid, que se llamaba Vía Jazz, y ahí el 4 de julio, precisamente el 4 de julio, era el día que el cabeza de cartel de ese festival, Solomon Burke, iba a actuar por primera vez en España. Nos habían dicho, este hombre ya había estado casado 4 veces, tenía 20 hijos, 70 nietos, 20 bisnietos. Algunas de las veces creo que se había casado sin divorciarse incluso. No sé si para un obispo eso era muy edificante. Y nos habían dicho que como pesaba alrededor de 200 kilos, teníamos que tener preparado un toro mecánico, una grúa, para subirle al escenario, porque sus rodillas no eran capaces de aguantar el peso de su enorme humanidad en todos los sentidos. Y efectivamente teníamos ahí el toro mecánico preparado. Solomon Burke no fue a la prueba de sonido, los músicos sí, y a eso de las 9 de la noche estábamos esperándole, que ya con verdadera impaciencia, sobre todo yo, porque iba a conocer a mi héroe. Y de repente apareció a lo lejos un Mercedes negro enorme y me dicen, ahí está Solomon. Me acerqué para saludarle y de repente los cristales tintados de la ventana de atrás se bajan y ahí estaba desparramado en esa enorme humanidad el obispo del soul, con una enorme bandeja de pasteles, de aproximadamente 3 kilos de pasteles, absolutamente diezmada, quedaban 3 o 4. Y el tío me mira y antes de dejarme que me presentara o que él se presentase a mí, me dice, están buenísimos, ¿quieres uno? Ese fue Solomon Burke y después de comerme el pastel que me ofreció, que estaba buenísimo, efectivamente, nos hicimos una foto o varias fotos más, esta es una de ellas. Entonces, yo ya lo había leído, pero él me lo contó también. Él probablemente no inventó el soul como música, pero él sí que inventó el término soul music. Porque a él, en 1960, después de haber hecho carrera como cantante de gospel y un poco de country, que era la música que los negros podían escuchar en las radios, pues le fichó Jerry Wexler, el cazatalentos del sello Atlantic Records, un sello muy importante en Estados Unidos en la época. Y le dijo, Solomon, Ray Charles, que era nuestra principal figura, acaba de irse. Y necesitamos un cantante de rhythm and blues, alguien como tú que sustituya a Ray Charles en el imaginario de Atlantic Records. Entonces Solomon dijo, hombre, yo rhythm and blues no lo veo muy claro, porque claro, el rhythm and blues es la música de los tugurios, es la música de los bares, es la música del diablo, es en cierto modo la música que se asociaba con los negros que salían de noche, que bebían y que iban a los prostíbulos. Era una música en la que él, que era obispo, no podía comprometerse a cantar delante de sus miembros, los miembros de su congregación. Quedará muy mal, decía, si yo resulta que voy y les digo que me he hecho un cantante de rhythm and blues. Y entonces Jerry Wexler le dijo, bueno, pero a ti esa música que cantas, ¿de dónde te sale? Solomon dijo, me sale del corazón, del alma. Y entonces a Solomon se le iluminó algo y dijo, me sale del alma, es música del alma, soul music. Dice, soul music, eso me gusta. Dice, eso sí puedo presentarlo a mi congregación. Voy a decir que vamos a hacer soul music. Y a partir de entonces el rhythm and blues, que hasta ese momento se había llamado rhythm and blues, que era la música popular de los negros, empezó a llamarse soul, 1960, gracias a este hombre iluminado.
Y realmente es lo que hizo Soul Music, y todos los cantantes a partir de entonces lo llamaron aquello soul, que era una música completamente distinta a lo que se había hecho antes. Pero vamos a contar un poco la historia de Solomon. Solomon nació en 1940 en Filadelfia, un poco y creció en esa época que podríamos situar con este libro. Este librito de John Kennedy Toole, de ahí el título de la conferencia, La Biblia de Neón. Es un librito que refleja un poco lo que era eso que es el cinturón bíblico, el Medio Oeste, el Sur Profundo, esa situación que se vivía en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en la que el racismo era moneda de cambio importante, en la que había un fundamentalismo religioso también muy agresivo, en la que la pobreza obligaba a los negros, descendientes de antiguos esclavos, les obligaba a dejar la agricultura mal pagada que tenían en el sur y a emigrar a esas ciudades del norte, a Detroit, a Chicago, a San Francisco, a Nueva York, donde florecía la industria, sobre todo después de la guerra, y donde esperaban que iban a encontrar un mundo mejor, un mundo en el cual tuvieran esas oportunidades que en el sur se les negaban por las leyes de Jim Crow, ¿no? Luego resultó que tampoco fue así. En el norte se encontraron también que se les relegaba a los suburbios, en Harlem, o a los Cabrini Green en Chicago, y que además los trabajos que conseguían eran los peor pagados. Pero bueno, esos jóvenes negros, porque entonces la población negra era muy joven, se dice que más o menos el 90% de la población negra que vivía en el norte de Estados Unidos tenía 20 años o menos, no querían escuchar la música de sus padres o de sus abuelos, no querían ese blues que les anunciaba una música quejumbrosa, una música que era como decir, bueno, estamos pasando muchas desgracias y estamos continuamente en la misma desgracia. Una música que no les hacía avanzar. Ellos querían una música que les empujara hacia el futuro. Una música que les hiciera sentir ciudadanos de primera y que podían participar como en esa sociedad en la que vivían. Y esa música precisamente fue la que fue el soul, que es la banda sonora un poco de la década prodigiosa y la banda sonora del movimiento por los derechos civiles, en el cual participaron blancos y participaron negros. Un movimiento que fue transversal y democrático, y en el cual Solomon se metió perfectamente. Él fue muy amigo de Martin Luther King, los dos eran pastores, claro. Solomon era obispo, o sea que incluso estaba un poquito por encima. Entonces, esa música efectivamente les abrió a todos esos jóvenes negros horizontes nuevos. Y a lo largo de todos los años 60, sobre todo entre el 60 y el 68, fue una música verdaderamente liberadora. Solomon Burke fichó por Atlantic, como he dicho antes, en 1960, y entonces aún las compañías discográficas como Atlantic o como Motown en Detroit, como Stax en Memphis, no podían sacar o no querían sacar las fotos de sus cantantes en las portadas, porque la música negra solo se podía escuchar en emisoras negras muy minoritarias, y entonces ellos querían que sus discos se vendieran mucho, lo cual consiguieron. Por lo cual los primeros discos de cantantes como Solomon Burke se editaban con portadas distintas. Pues él nunca aparecía por ejemplo un río, un paisaje, una señorita, pues yo qué sé, cosas completamente distintas. ¿Qué ocurrió? Solomon me contó, y lo contó también más de una vez, que una de sus canciones más conocidas, Down in the Valley, que es una especie de mezcla entre un country y un gospel, pues se oyó en todas las emisoras blancas y negras, porque aquí es lo que he contado antes, Don't Buy Negro Records. Esto es un anuncio que apareció en Nueva Orleans. Pero Down in the Valley no era un negro record, no era un disco de negros, era un disco en el que aparecía otro paisaje y era un disco de country, una mezcla de country y gospel. Entonces a él le invitaron a una convención, una fiesta en Alabama, a cantar Down in the Valley, porque los que organizaban esa fiesta les apetecía mucho escuchar al cantante que había hecho esa canción maravillosa. Llegó allí con su troupe, con todo su equipo de músicos negros, y al subir al escenario, no había visto a los que le habían contratado, de repente se dio cuenta que no era una convención cualquiera, era una convención del Ku Klux Klan, y estaban allí todos con sus capirotes, y allí, imagínense a Solomon Burke con todos los negros, y de repente se encuentran con todos los miembros del Ku Klux Klan mirándole, y imagínense también a los del Ku Klux Klan viendo que Down in the Valley, su canción favorita, la cantaba un negro. Bueno, no pasó nada. Solomon la cantó Down in the Valley, cantó otras canciones que tenía muy de aire country, e incluso llegó a trabar cierta amistad con algunos de los miembros del Ku Klux Klan de Alabama, que le escoltaron a él y a su
Krupp a la salida del vuelo para que nadie les hiciera nada y pudieran irse tan tranquilos. Y es una anécdota que él cuenta con verdadero orgullo. También grabó Solomon Burke en el sur, en Alabama y en Memphis, en sitios donde aparentemente había un racismo mucho más exacerbado, pero donde también el soul germinó a partir de esa conexión entre blancos y negros. Músicos blancos eran los que tocaban en los discos, en los que cantaban artistas negros. Por ejemplo, en Muscle Shoals, un pueblecito de Alabama, que fue como la madriguera del soul sureño. Allí fueron Otis Redding, fue Wilson Pickett y fue la gran Aretha Franklin también, de la que también es obligatorio hablar si hablamos de soul. Pero el racismo producía desconfianzas de ida y vuelta. Aretha Franklin grabó en Muscle Shoals, en esos pequeños estudios al ladito de un río muy bonito, grabó una canción maravillosa titulada I Never Loved a Man the Way I Love You. Nunca quise a un hombre del modo en que te quiero a ti. Una canción que habían escrito dos músicos blancos de allí, de Muscle Shoals. Y mientras la grababa en el estudio de grabación, pues los músicos blancos confraternizaban con ella. El marido de Aretha, que era también su manager, se llamaba Ted White, era un hombre negro, cultivado del norte, un poquito iracundo también, y no veía con mucho gusto esa especie de confraternización entre lo que él consideraba paletos sureños, basura blanca, con su mujer, que al fin y al cabo era la hija del reverendo White, del reverendo Franklin, que era un hombre que se codeaba con Martin Luther King y con la aristocracia de los pastores baptistas. Y entonces, en un momento dado, un trompetista del estudio de Muscle Shoals le pasó a Aretha la botella de cerveza que él había bebido a morro previamente. Aretha bebió un poquito, eso fue ya la gota que colmó el vaso, y Ted White cogió a su mujer y le dijo: nos vamos de aquí no vuelves a grabar, y nos vamos otra vez a Nueva York, donde por lo menos grabamos con músicos negros o con blancos que son cultivados y que no te dan de beber a morro y que quieren ligar contigo. Y ahí acabó la aventura de Aretha Franklin en los estudios Muscle Shoals. Pero bueno, vamos a volver otra vez a Solomon, porque realmente es el personaje que nos importa, porque Solomon es el ejemplo de lo que significó el soul. Él fue lo que hoy llamaríamos un emprendedor, y además un emprendedor también pluriempleado. Solomon Burke era obispo, tenía que atender a su congregación, hacía discos de soul y de gospel, y además había estudiado ciencias mortuorias y tenía su propia empresa funeraria, que hoy en día es una de las grandes empresas funerarias de Estados Unidos, y que por cierto se encargó de organizar su funeral cuando Solomon Burke falleció de una embolia pulmonar en el aeropuerto de Ámsterdam en 2010. Aparte de su empresa funeraria, aparte de sus discos, aparte de ser obispo a tiempo completo de su congregación, fue muchas otras cosas. Él se remangaba cuando era necesario. Por ejemplo, en una ocasión, en el Teatro Apolo de Harlem, que es el templo de la música negra, le contrataron y él dijo: bueno, me gusta el contrato, voy a tocar, hacer un concierto, pero en el intermedio me dejáis que ponga mi merchandising y que lo venda aquí, como si aquí, pues ahora yo vendo lo mío. Y entonces le dijeron: pues sí, este tío pues querrá vender sus discos, sus fotos y tal. Nada de eso. Él salió, acabó su primera parte del concierto, se bajó del escenario y puso su famosa Solomon Burke's Magic Popcorn, su tienda de palomitas. Y ahí se puso a vender palomitas como si fuera un currante más. Y entonces los del Apolo se cabrearon mucho porque pensaron: este tío nos está quitando el negocio de nuestro bar, y le vetaron durante mucho tiempo. ¿Qué hizo él? No, eso tampoco le arrugó, se fue y durante varios meses puso su tienda de palomitas en la puerta del Teatro Apolo en la calle, y además una tienda de perritos calientes. O sea, hizo lo mismo. Solomon también, hay cantidad de anécdotas que reflejan la importancia. Este hombre era absolutamente increíble. Por ejemplo, estaba grabando un día con Jerry Wasler en Atlantic una de sus canciones y la terminó corriendo, y Jerry le dijo: vamos a ver qué tal ha quedado. Y Solomon dijo: no puedo, me tengo que ir corriendo a Filadelfia, tengo que coger el primer coche que llegue. Dice: hombre, Solomon, ¿cómo vas a hacer eso? Está nevando, hay 2 metros de nieve y además hace un frío que pela. Dice: por eso mismo acabo de conseguir un empleo como conductor de una máquina quitanieves en Filadelfia. Me pagan $4 la hora y con eso puedo mantener a mi congregación de allí. Y el tío fue y se largó para allá. Todo un personaje absolutamente increíble. En el 68, Solomon Burke dejó el sello Atlantic, Otis Redding falleció, Martin Luther King fue asesinado. El soul dejó de tener un poco ese aire de una música que empujaba hacia adelante y perdió parte de ese optimismo. Pero Solomon no se arrederó y durante años siguió ahí haciendo discos, siguió siempre mirando hacia adelante con ese optimismo que le caracterizaba.
Y llegó a haber incluso que en el año 2008 un presidente negro, Barack Obama, llegó a ser el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos. No quiere decir que el racismo haya terminado, que el fundamentalismo religioso se haya sido relegado, que la pobreza de los años en los que Solomon creció se haya desarraigado del planeta, ni siquiera de Estados Unidos. Pero sí ese espíritu del soul que Solomon con su vida y con su obra ayudó a germinar, ha hecho que en Estados Unidos los jóvenes negros de hoy día vivan en un ambiente cultural, musical, político y social muy distinto, y que hayan podido llegar a ser presidentes y a otros cargos de la administración que ni siquiera soñaban cuando Solomon estaba ahí. Así que su ejemplo nos hace ver que el futuro no está escrito y que tenemos que ser capaces de escribir nuestro propio destino día a día. Gracias.